Lo que estás a punto de escuchar no es una coincidencia. Es una señal. Y si estás aquí hoy, Dios ya empezó a hablarte. Padre Celestial, tú que ves lo que el ojo humano no puede ver, tú que actúas en los momentos en que todo parece perdido, abre ahora los oídos y el corazón de cada persona que escucha estas palabras. Que tu Espíritu Santo hable más fuerte que cualquier duda, más fuerte que cualquier miedo, más fuerte que cualquier voz que diga que estás lejos. Señor, tú eres el Dios de las señales, el Dios que habla a través del viento, del silencio, de una llamada inesperada, de una puerta que se abre cuando todas las demás estaban cerradas. Habla hoy. Actúa hoy. Y que quien necesite verte, te vea. En el nombre de Jesús. Amén. Hay momentos en la vida en que el silencio de Dios parece ensordecedor. Momentos en que oras, lloras, esperas, y nada parece cambiar. El trabajo no llega. La enfermedad no cede. La relación que amabas se rompe en pedazos que ni siquiera sabes cómo recoger. Y en medio de ese silencio, surge la pregunta más honesta que un ser humano puede hacer. Dios, ¿estás ahí? ¿Me estás escuchando? ¿Existe alguna señal de que no estoy solo? Esa pregunta no es falta de fe. Esa pregunta es el inicio de una fe real. Porque la Biblia está llena de personas que hicieron exactamente esa misma pregunta. Y lo que descubrieron cambió no solo sus vidas, sino la historia de la humanidad entera. Hoy vamos a hablar de algo que pocas veces se enseña con honestidad en las iglesias, las señales que Dios hace cuando confías en Él. No las señales que queremos ver. No las señales que pedimos. Sino las señales que Dios elige darnos, muchas veces en formas que no esperábamos, que no pedimos y que, al principio, ni siquiera reconocemos como divinas. Y para entender esto profundamente, necesitamos ir a una de las historias más perturbadoras, más polémicas y más malentendidas de toda la Biblia. La historia de Abraham e Isaac. Si ya la conoces, te pido que la olvides por un momento. Porque lo que vamos a ver hoy no es la versión suavizada de la escuela dominical. Es la versión real. La versión que incomoda. La versión que hace que personas que llevan años en la fe se detengan y digan, espera, ¿qué clase de Dios pide eso? Abraham tenía más de 100 años cuando nació Isaac. 100 años de espera. 100 años de oraciones. 100 años de noches mirando el cielo y recordando la promesa que Dios le había hecho, serás padre de muchas naciones. Y cuando finalmente el hijo llegó, cuando finalmente la señal más grande de su vida se materializó en forma de un niño que reía y corría por su tienda, Dios habló de nuevo. Y lo que dijo dejó a Abraham sin palabras. Toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto. Génesis 22:2. Aquí es donde la historia se pone incómoda. Aquí es donde muchas personas cierran la Biblia y dicen, esto no puede ser de Dios. Y aquí es donde, paradójicamente, encontramos la enseñanza más poderosa sobre las señales divinas que existe en toda la Escritura. Porque la pregunta no es solo, ¿por qué Dios pediría algo así? La pregunta más profunda es, ¿qué hace una persona cuando la señal que Dios da no tiene ningún sentido? Abraham no discutió. Abraham no negoció. Abraham no esperó una segunda confirmación. La Biblia dice, de forma casi brutal en su simplicidad, que Abraham se levantó temprano por la mañana. Sin noches de insomnio registradas. Sin llanto documentado. Solo obediencia inmediata ante una señal que desafiaba toda lógica humana. Y aquí está el primer principio que necesitamos entender. Las señales de Dios rara vez vienen con explicación adjunta. Cuando Dios le habló a Noé y le dijo que construyera un arca, no había una nube en el cielo. Cuando Dios le dijo a Moisés que extendiera su vara sobre el Mar Rojo, el ejército egipcio ya estaba detrás de ellos. Cuando Jesús le dijo a Pedro que caminara sobre el agua, la tormenta no había parado. En todos estos casos, la señal vino primero. La comprensión vino después. Y la obediencia tuvo que existir en el espacio entre las dos. Eso es lo que hace que confiar en Dios sea tan difícil. Y tan transformador. Volvamos a Abraham. Él camina 3 días con su hijo hacia el monte Moria. 3 días. No fue una decisión tomada en el calor del momento. Fueron 72 horas de caminar sabiendo lo que tenía que hacer. 72 horas de mirar a Isaac dormir junto al fuego y seguir caminando. 72 horas de silencio divino absoluto. ¿Cuántas veces en tu vida has tenido que caminar esos 3 días? ¿Cuántas veces Dios te dio una dirección que no tenía sentido, y tuviste que seguir moviéndote en medio del silencio, en medio de la duda, en medio de las voces que decían que estabas equivocado?
Ese es el territorio donde las señales de Dios se revelan. Porque cuando llegaron al monte, cuando Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo, la señal llegó. No antes. No durante los 3 días de caminata. No en la noche anterior cuando el corazón dolía más. La señal llegó en el momento exacto en que Abraham demostró que su confianza era real. Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Ahora sé que temes a Dios. Génesis 22, 11-12. Y entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero trabado por los cuernos en un matorral. La provisión ya estaba ahí. La señal ya estaba preparada. Dios ya había puesto el carnero en ese matorral antes de que Abraham llegara. Pero Abraham no lo podía ver hasta que llegara al lugar exacto de la obediencia. Eso cambia todo. Porque muchas veces le pedimos a Dios que nos muestre la señal antes de que demos el paso. Le decimos, Señor, si tú me muestras el camino, yo camino. Pero Dios frecuentemente funciona al revés. Camina, y te mostraré el camino. Las señales de Dios no son atajos para evitar la fe. Son confirmaciones que llegan en el proceso de ejercerla. Y esto nos lleva a algo que la iglesia moderna raramente habla con honestidad, el problema de las señales que pedimos versus las señales que Dios da. Hay una tendencia muy humana, y muy peligrosa, de pedirle a Dios señales específicas para tomar decisiones. Señor, si esa persona me llama hoy, es porque debo quedarme en esta relación. Señor, si consigo ese trabajo, es porque este es tu plan. Señor, si llueve mañana, sé que me estás diciendo que sí. Esto no es fe. Esto es negociación con disfraz espiritual. La Biblia tiene un nombre para eso. Se llama tentar a Dios. Y Jesús mismo, cuando fue tentado en el desierto, respondió con claridad, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Las señales verdaderas de Dios no se producen bajo demanda. Se reconocen en el camino de la obediencia. Entonces surge la pregunta que cambia la conversación: ¿cómo reconocer una señal verdadera de Dios? Esta pregunta es urgente porque vivimos en una época en que todo el mundo dice recibir señales divinas. El número que aparece en el reloj. La canción que sonó en el momento exacto. El sueño que parece demasiado real para ser solo sueño. Y no estamos diciendo que Dios no habla a través de esas cosas. Estamos diciendo que necesitamos madurez espiritual para discernir cuando es Dios hablando y cuando es nuestra propia mente buscando confirmación para lo que ya decidimos hacer. La Biblia nos da criterios claros. Y los encontramos dispersos en historias que, leídas juntas, forman un patrón imposible de ignorar. El primer criterio es este: las señales de Dios siempre apuntan hacia Él, nunca hacia ti. Cuando Gedeón pedía señales en el libro de Jueces, cada señal que Dios le daba tenía el mismo propósito: reducir el ejército de Israel hasta que la victoria fuera imposible de atribuir al esfuerzo humano. Gedeón empezó con 32,000 hombres. Terminó con 300. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en sus manos, no sea que Israel se jacte contra mí. Jueces 7:2. Las señales de Dios te hacen más dependiente de Él, no más autosuficiente. Si una señal que crees haber recibido te lleva a confiar más en tu propio poder, en tu propia inteligencia, en tu propia capacidad, necesitas revisarla con cuidado. El segundo criterio: las señales de Dios resisten el tiempo. Una de las historias más polémicas del Antiguo Testamento es la de Jonás. No por el pez. El pez es la parte que todos recuerdan, pero no es la parte más perturbadora. La parte más perturbadora es lo que pasa después. Dios le da a Jonás una señal clara: ve a Nínive. Jonás huye en dirección opuesta. La señal no cambia. Dios no abandona el llamado porque Jonás huía. El llamado esperó en el vientre del pez durante 3 días hasta que Jonás estuvo listo para recibirlo de nuevo. Las señales verdaderas de Dios no desaparecen cuando les damos la espalda. Persisten. Regresan. Permanecen coherentes a través del tiempo, a través de la desobediencia, a través de la huida. Si aquello que creías que era una señal de Dios desapareció en cuanto dejaste de alimentarlo con tu emoción, probablemente no era de Dios. El tercer criterio es el más difícil de aceptar: las señales de Dios frecuentemente incomodan antes de confirmar. Y aquí llegamos al centro del debate teológico más antiguo de la historia cristiana: el problema del sufrimiento como señal divina. Job. Ese nombre que hace que la mayoría de los creyentes cambien de tema rápido. Job era un hombre perfecto según el propio texto bíblico. Hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1.
Y sin embargo, Dios permitió que todo en su vida fuera destruido. Sus hijos, su riqueza, su salud, todo. ¿Qué clase de señal es esa? Sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, tenían una respuesta muy ordenada. Job está sufriendo porque pecó. El sufrimiento es señal del desagrado de Dios. Esta teología es cómoda porque da control. Si sufro, es porque fallé. Si obedezco, soy bendecido. Todo tiene sentido. Todo está bajo control. El problema es que Dios mismo, al final del libro, le dice a esos amigos, no habéis hablado de mí lo recto. Job 42, 7. Lo que los amigos de Job predicaban era teología barata. Era una ecuación humana aplicada a un Dios que no cabe en ecuaciones. Job, en cambio, cuestionó a Dios directamente. Gritó. Exigió respuestas. Dijo cosas que harían sonrojar a cualquier comité de teología conservadora. Y Dios no lo corrigió por eso. Dios lo honró. Porque Job estaba teniendo una conversación real con un Dios real, no repitiendo fórmulas seguras para impresionar a los que lo rodeaban. Y aquí está la verdad que pocas veces se dice desde el púlpito. A veces la señal de que Dios confía en ti es que te permite atravesar algo que solo los fuertes pueden atravesar. No todo sufrimiento es disciplina. No toda pérdida es castigo. No toda noche oscura es ausencia de Dios. Algunas veces, la noche oscura es exactamente el lugar donde Dios está más presente, formando en ti algo que la luz del día nunca podría formar. Esto es lo que distingue una fe madura de una fe infantil. La fe infantil necesita señales constantes para creer. La fe madura aprende a ver la mano de Dios incluso en el silencio. Pero hay algo más que necesitamos decir, algo que cierra este círculo de una manera que pocas personas logran ver. La mayor señal que Dios da cuando confías en Él no es lo que Él hace por ti, es lo que Él hace en ti. Abraham no salió del monte Moria con más riquezas. Salió con más identidad. Ese lugar fue llamado Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Abraham no solo recibió una provisión. Abraham recibió un nombre de Dios que nunca antes había sido revelado. La señal más grande no fue el carnero. Fue el conocimiento de quién es Dios que Abraham llevó consigo para siempre. Job no recuperó solo sus posesiones. La Biblia dice que Dios le dio el doble de lo que tenía. Pero más que eso, Job salió del proceso con algo que ninguno de sus amigos tenía. Había visto a Dios cara a cara, en el torbellino, en la tormenta, y ninguna doctrina humana podía quitarle eso. ¿Y tú, que estás escuchando esto hoy, que has estado esperando una señal, que has estado caminando esos 3 días en silencio, que has estado mirando el cielo preguntando si Dios está ahí? La señal ya está en camino. Y puede que no llegue de la forma que esperabas. Puede que llegue como un carnero en un matorral cuando ya tenías el cuchillo en la mano. Puede que llegue como una voz en el torbellino después de una noche que nunca quisieras repetir. Puede que llegue como un pez que te lleva de regreso al lugar donde siempre debiste estar. Pero llegará. Porque ese es el Dios en quien estás confiando. El Dios que nunca llega tarde, aunque rara vez llega cuando lo esperamos. Sigue caminando. La señal ya está preparada en el matorral. Si este mensaje tocó algo en tu corazón hoy, compártelo con alguien que también esté esperando una señal de Dios. A veces, el mensaje que necesitan escuchar llega a través de tus manos.